Buenas tardes con todos. Proseguimos con el seminario de estudiantes de ciencias aquí en nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador. Hoy es jueves 21 de julio de 2022. A continuación, Israel Carlos Chicaiza Chamba, de la carrera de Matemática, Facultad de Ciencias, Universidad Central del Ecuador, UCE, Quito, Ecuador. El título, Cuaterniones de Hamilton. Bienvenido, Carlos, y puede comenzar, si desea. Bueno, en primer lugar me gustaría dar el agradecimiento al comité organizador científico y en particular al doctor Boris Álvarez por permitirme ser parte de este seminario. Durante esta charla pretendo dar una visión general del descubrimiento de los cuaterniones de Hamilton. Y dado que estos son una extensión de los números complejos, primero voy a dar algunos detalles sobre el nacimiento de estos mismos y su interpretación geométrica que surgió durante el siglo XVI a principios del siglo XIX. Ya. En la introducción mencionaré justamente una breve reseña histórica sobre el nacimiento de los números complejos y luego mencionar algunos datos relevantes sobre el personaje al que le debemos esta charla, Hamilton. En el desarrollo mostraré ya la construcción de los cuaterniones de Hamilton, algunas características que satisface este conjunto de cuaterniones y finalmente daré una conclusión. Ya. Es complicado considerar la paternidad legítima de los números complejos a un solo matemático, pero históricamente el primer contacto con estos números se encuentra en la obra publicada por Girolamo Cardano en 1545, Ars Magna. Perdón. Cardano junto a Tartaglia se encontraron en la necesidad de usar raíces cuadradas de números negativos por primera vez. Esto como parte de sus intentos por resolver ecuaciones cúbicas. Además, en dicha obra, Cardano ofreció reglas para manipular este tipo de expresiones. Hoy en día sabemos que la función raíz cuadrada no está definida en los números negativos, pero sin embargo Cardano nos dio un primer acercamiento al nacimiento de los números complejos. Más tarde, en 1637, René Descartes publica su obra Geometría, donde acuña el término imaginarios para referirse a las raíces de polinomios que no son, como él las llamaba, ni verdaderas ni falsas, es decir, positivas o negativas. Y este fenómeno lo estudió justamente como parte de su regla de los signos, que es un teorema que determina el número de raíces positivas y negativas de un polinomio. El establecimiento definitivo en el panorama matemático de los números complejos sucedió más tarde, en el siglo XVIII, y vino fundamentalmente emparejado al desarrollo del análisis. Y si hablamos de análisis, tenemos que hablar de Leonhard Euler. Euler fue el primero en utilizar la notación I igual a raíz cuadrada de -1. Eso en su obra, publicada en 1777. Ya. Ahora bien, para considerar estos números con una teoría consistente que interpretase y aprovechase sus propiedades, surgieron primordialmente dos teorías que sentarían las bases. Por un lado, tenemos la asociación de los números complejos a una interpretación geométrica. Y por otro, la consideración de expandir el concepto que ya existía de número en la aritmética de aquel entonces, para que estos últimos tuvieran cabida. Analizando el primer punto, la interpretación geométrica de los números complejos, hoy en día es una idea sencilla de entender que se le puede asociar como un punto en el plano,
pero esta idea, de hecho, llevó décadas su deducción. Y lo que es curioso que cuando llegó, lo hizo simultáneamente y de las manos de varios matemáticos. Entre ellos, por ejemplo, el matemático y cartógrafo Caspar Wessel. Otro dato curioso es que Wessel publicó un único artículo de matemáticas en toda su vida, que es el que está mencionado aquí. Pero en esta obra consideraba como tema principal la interpretación geométrica de estos números complejos. Bueno, y el primer paso que él consideró fue definir la suma de segmentos rectos, que posteriormente se llamarían vectores. Y lo definió de tal forma que coloca el punto inicial de un segmento en el punto final del otro. Y dicho sea de paso, observó también que esta operación resultaba ser conmutativa. Ya. En el siguiente paso, para definir la multiplicación de segmentos, consideró dos ejes, el eje más 1 y más epsilon, que son perpendiculares y que comparten el mismo origen. Ya. Y entonces le asignó a la dirección más 1 el ángulo 0. Y por lo tanto, para la dirección menos 1, 180. Para la dirección más epsilon, 90. Y para la dirección menos epsilon, 270 o menos 90. Adicionalmente, estableció la siguiente regla. El ángulo de la dirección del producto resulta ser igual a la suma de los ángulos de los factores en el producto. Y por lo tanto, obtuvo la tabla pitagórica que podemos observar aquí. Dentro de la tabla podemos observar que epsilon al cuadrado resulta ser menos 1. Es decir, epsilon es igual a raíz cuadrada de menos 1. Ya. Y por lo tanto, la multiplicación de dos segmentos de recta, a más b epsilon y c más d epsilon, está dado por la expresión que pueden ver aquí. Ahora, geométricamente, el producto de números complejos representa la rotación y cambio en el módulo del número complejo. Ya. Desafortunadamente, sus resultados no fueron muy trascendentes durante la época que él vivió, ya que presentó sus ideas a la Real Academia de Ciencias de Dinamarca, pero finalmente fue publicado 2 años más tarde y pasó inadvertido, ya que no era muy conocido entre la comunidad matemática de la época. Sin embargo, hay que considerar que Wessel no solo desarrolló un álgebra en torno a la noción de espacio vectorial, sino que lo hizo justamente sin tener este concepto ya definido. Ya. Tanto Wessel como Robert Argan, quien también había trabajado en una interpretación geométrica de los números complejos, no eran muy conocidos. Este no es el caso del matemático Friedrich Gauss, quien acuñó el término complejos por primera vez y cuya autoridad en la comunidad matemática de aquel entonces hizo posible la aceptación de las interpretaciones de sus predecesores. Ya. La idea de Gauss consistía en considerar un número complejo como un punto en el plano, a diferencia de lo que habían considerado Wesley y Argan. Tal es así que Gauss consideró el número a más bi como el punto a, b. Y sin embargo, estos avances realizados por Gauss no se llegaron a publicar. Y como resultado de todo esto, si hoy en día consultamos en la web, encontraremos muchas referencias al plano complejo como referidos al plano de Argan, al plano de Wessel o al plano de Gauss. El último personaje que les voy a hablar como parte de la introducción es justamente Sir William Rowan Hamilton, por lo cual voy a destacar brevemente algunos aspectos de su vida y honores que recibió. Si leemos sobre su niñez y juventud, notaremos de inmediato que fue un ser sumamente dotado. Por ponerles algunos ejemplos, entre sus 5 y 8 años ya leía y dominaba varias lenguas.
entre ellas el inglés, latín, griego, hebreo, italiano y francés. Empezó su educación seria en la matemática a los 13 años con el estudio de Euclides, siguiendo con el cálculo integral, Newton y Lagrange, entre otros. Algo curioso es que para él todo esto le constituía una diversión, pues en aquel entonces los estudios humanistas eran los principales para él. A sus 18 años, ocupó el primer puesto entre 100 candidatos en los exámenes del Trinity College en Dublín, Irlanda. En 1826, teniendo 21 años, su primer artículo sobre la teoría de los sistemas de rayos fue rechazado, pero al siguiente año una versión revisada fue aceptada y publicada por la Academia. Este hecho le hizo ganarse una gran reputación y fue justamente el causante de su dedicación a la actividad científica durante las siguientes décadas. Algo destacable también es que ocupó la cátedra de astronomía en el Trinity College en 1827, por lo que fue nombrado astrónomo real de Irlanda en el observatorio de Dunsink. A sus 30 años fue declarado caballero por el gobernador de Irlanda y además fue nombrado presidente de la Real Academia. Y a sus 38 le fue asignada una pensión vitalicia de 200 libras al año, y esto por parte del gobierno británico. Ya en la última parte de su vida, Hamilton se dedicó exclusivamente a la elaboración de los cuaterniones, incluyendo sus aplicaciones a la dinámica, la astronomía y la teoría de la luz. En el verano de 1865, lamentablemente, Hamilton enfermó y en vista de su empeoramiento de salud, comenzó a trabajar en lo que sería su última gran obra, Los elementos de los cuaterniones, aunque desafortunadamente falleció ese mismo año y no pudo finalizarlo. Ya, con esto terminamos la introducción. Y antes de entrar a la construcción de lo que son los cuaterniones de Hamilton, yo consideré la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la motivación que tuvo Hamilton para emprender la búsqueda de estos números? Un hecho curioso, y como lo pudimos contemplar más arriba en la introducción, es que mucho antes de que se defina aún el concepto de vector, ya se habían definido operaciones con estos vectores aún no definidos. Así como también la interpretación geométrica de los números complejos que proporcionó Wessel, Angar y el propio Gauss, daban cabida a resolver muchos problemas que se podían modelar y representar en el plano bidimensional. Sin embargo, la utilidad de estos resultó ser limitada a medida que otras ciencias exactas se desarrollaban, por ejemplo, la física. Si consideramos un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, estas no tienen por qué siempre permanecer en el mismo plano, y más aún el cuerpo en sí. Por consiguiente, apareció la necesidad de una versión tridimensional de los números complejos, en la que la tercera componente represente justamente un desplazamiento en dirección perpendicular al plano bidimensional. En 1837, Hamilton publicó su teoría de las funciones conjugadas o parejas algebraicas. Y en esta obra desarrolló los números complejos en términos de parejas ordenadas con coeficientes de números reales. Y de hecho es la manera en la que se los caracteriza en la matemática moderna, como lo había hecho Gauss, pero como mencioné, este último no llegó a publicar. Ya. Teniendo en vista la necesidad de Hamilton, empezó sus estudios considerando tripletas. Su intención, como se mencionó, era crear números hipercomplejos referidos al espacio tridimensional, del mismo modo que los números complejos se refieren al espacio bidimensional. Con este fin, consideremos la primera definición. Para todo A, B, C, elementos de los reales, se define una tripleta como A más BI más CJ, donde I al cuadrado es igual a J al cuadrado igual a menos 1. Y vamos a denotar el conjunto de tripletas con T itálica. Como se puede ver, Hamilton consideró por analogía con los números complejos añadir una unidad imaginaria extra,
Y más aún, logró darle estructura a este conjunto de tripletas, añadiendo una operación, y como se muestra en la siguiente proposición. Para todo z igual a sub 0 más b sub 0 i más c sub 0 j, y w igual a sub 1 más b sub 1 i más c sub 1 j, elementos del conjunto de tripletas, se define la suma como la suma de los coeficientes que acompañan a cada unidad imaginaria y del término independiente. Bajo estas condiciones tenemos que T con esta operación tiene la estructura de grupo abeliano. Esta proposición no es muy difícil de probarla, ya que todo se reduce al hecho de que los reales con la operación suma son un grupo abeliano. Ahora bien, Hamilton se topó con una dificultad seria al intentar definir el producto de tripletas, ya que observó que éstas no guardaban las propiedades comunes que sí tienen los números complejos. Y aquí un breve ejemplo de una de ellas, que es la ley de módulos. La ley de módulos dice que el módulo del producto es igual al producto de módulos. Pero si Hamilton consideraba el producto de la siguiente forma, observaba que el módulo de z al cuadrado, por un lado, es igual a esta raíz, pero por otro lado, el cuadrado del módulo de z es igual simplemente a esta expresión. Claramente observamos que estas dos expresiones son distintas y únicamente coinciden si el término que acompaña al factor ij es nulo. Entonces estos términos alcanzan su igualdad únicamente cuando ij es igual a 0, pero Hamilton consideraba que definir arbitrariamente que i por j es 0 no resultaba suficientemente conveniente. Y por lo tanto, decidió, para solucionar este inconveniente y conservar la teoría de tripletas que ya había construido, añadir una tercera unidad imaginaria, que la denotamos como k. Ya. Tal que k al cuadrado es igual a -1 y además está definida como i por j, y menos k está definida por j por i. Y por lo tanto, obtenemos el siguiente conjunto de relaciones, ¿no? Ya. Ahora sí ya podemos definir lo que es un cuaternión. Un cuaternión es una expresión de la forma z, dos puntos igual, a más bi más cj más dk, donde i al cuadrado es igual a j al cuadrado, igual a k al cuadrado, igual a -1. Y las unidades imaginarias i, jk guardan la relación en la observación 2. Vamos a denotar al conjunto de cuaterniones como H. A este conjunto Hamilton sí logró darle dos operaciones que se comporten bien con los elementos. En el primer caso, la suma es idéntica a la suma de tripletas, es decir, se suman los coeficientes de la independientes, se suman los coeficientes que acompañan a i, j y k. Y para el producto, utilizó ahí primero la propiedad distributiva para ir multiplicando, siempre y cuando se respete las relaciones que guardan i, j, k, obteniendo esta expresión. Ya. Además, observó que con esta primera operación, H lograba ser un grupo abeliano. Ya. Para la prueba de esta proposición, las propiedades clausurativa, asociativa y conmutativa se siguen de la definición de la suma y del hecho de que R con la suma es un grupo abeliano. Ya. Ahora nos queda por comprobar dos propiedades más. Para esto, CH igual a más BI más EJ más DK, un cuaternión. Se tiene que existe y le vamos a denotar como 0 sub H al cuaternión 0 más 0i más 0j más 0k. Y observamos que h más 0 sub h, no le sumamos nada a los coeficientes de h y por lo tanto nos queda el mismo h. Es decir,
Este elemento es el neutro aditivo en este grupo. Además, dado menos H, que lo vamos a definir como menos A, menos BI, menos CJ y menos DK, elemento de H, se ve que al sumarle a H, nos da el elemento neutro aditivo. Es decir, para cada cuaternión existe un elemento inverso aditivo. Y en conclusión tenemos que H con la suma es un grupo abeliano. Ya. La siguiente observación nos dice que con esta definición de producto de cuaterniones no se satisface la propiedad conmutativa. En efecto, dados H1 igual a J y H2 igual a I, elementos del conjunto de cuaterniones, observamos que por un lado H1 por H2 es igual a J por I, que es por definición menos K. Menos K es distinto de K, que es por definición I por J igual a H2 por H1. Ya. Esto muestra que H no es conmutativo en relación al producto. Otra observación que podemos considerar a causa de esta es que Hamilton nos proporcionó un álgebra que obedece las propiedades fundamentales de la aritmética, a excepción de la propiedad conmutativa para el producto. De esta forma, Hamilton no fue solo en contra de las ideas de los algebristas de su época, al crear una álgebra no conmutativa, como se puede ver aquí, sino que este hecho es uno de los más grandes destellos de su genialidad. Antes de pasar al gran teorema que les quiero presentar, veamos la siguiente proposición. La siguiente proposición nos dice que para cualquier par de cuaterniones, el producto es cerrado en H. Además, nos dice que el producto es asociativo y existen dos propiedades distributivas. Esto como efecto de que no se tiene la conmutatividad en el producto. La demostración de esta proposición es sencilla, pero es un poco larga, así que no la voy a presentar en esta charla. El teorema 1 nos dice que H con la suma y producto definidos anteriormente es un anillo. Y este es uno de los primeros tipos de estructura, por no decir el primero, que es no conmutativo. Ya. Más adelante vamos a ver que esta característica es justamente por la que los cuaterniones de Hamilton no llegan a ser un cuerpo. Ya. Y para la demostración de este teorema, notemos que ya lo hemos probado con anterioridad. Pues de la proposición 2 tenemos que H con la suma es un grupo abeliano. Y por la proposición 3 tenemos que se satisfacen estas cuatro propiedades adicionales, que son justamente la definición de un anillo. Teniendo en vista de que los cuaterniones tienen la estructura de anillo, podemos verificar si puede llegar a ser aún más una estructura más completa, ¿no? Entre comillas, completa. Y para eso tenemos la proposición 4. Esta nos dice que el anillo tiene unidad. Ya. Y para la demostración, consideremos 1 sub h definido como 1 más 0i más 0j más 0k elemento de h. Para todo h igual a más bi más cj más dk elemento de h, tenemos las siguientes dos igualdades. H por 1 sub h es igual a h. Observemos que aquí solo estamos multiplicando todos los coeficientes del cuaternión h por 1, así que no afecta y me queda solamente h. Y similarmente, si le multiplico por izquierda. En consecuencia, este 1 sub h es la unidad de este anillo y por lo tanto es un anillo con unidad, valga la redundancia. Es interesante también ver que a pesar de que la operación producto no es conmutativa, sí hay algunos elementos que conmutan con otros.
Y eso es muy importante porque luego vamos a ver otro teorema. Ya. Otra característica que satisface este anillo. H con la suma y el producto es un anillo sin divisores de cero. Ya. Para la demostración, vamos a probar que si H1 por H2 es igual al neutro aditivo de los cuaterniones, entonces o bien H1 es el neutro aditivo o H2 es el neutro aditivo. Para la prueba, consideremos primero H1 definido como A sub 1 más B sub 1 por I más C sub 1J más D sub 1K, elemento de H. Y supongamos que este H1 es diferente del neutro aditivo. Lo que vamos a probar es que si este H1 es diferente de 0, entonces necesariamente H2 tiene que ser 0. Ya. Para esto se supone que H1 por H2, que por definición el producto es la primera igualdad. Esta última suponemos que es igual al neutro aditivo, que es 0 más 0i más 0j más 0k. Ahora, igualando los términos de las unidades imaginarias de la ecuación anterior, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, que lo podemos resolver por cualquiera de los métodos preferidos, ¿no? En mi caso, y en cualquier caso, se obtiene siempre que A sub 2 es igual a B sub 2, igual a C sub 2, igual a D sub 2 y es igual a 0. Es decir, H2 es igual al neutro aditivo de los cuaterniones. Y esta prueba se hace de manera análoga para verificar que si H2 es diferente de 0 sub H, entonces H1 tiene que ser el neutro aditivo. Y en conclusión, H con la suma y el producto es un anillo sin divisores de 0. Una vez que hemos mostrado que el anillo de los cuaterniones posee elemento unidad, ahora tenemos derecho a hablar de los elementos invertibles. Primero se dice que un cuaternión, elemento de H, es invertible si existe un H', que también tiene que ser elemento de los cuaterniones, tal que al multiplicarle nos dé la unidad, ¿no?, del anillo. La proposición nos dice que el conjunto de unidades de H es justamente igual a H este disco, que lo estamos definiendo como H menos 0 sub H. Para la demostración, fijamos H1 igual a A sub 1 más B sub 1i más C sub 1J más D sub 1K, elemento de H. Y suponemos que H1 por H2, que es por definición la primera igualdad, es igual a la unidad del anillo, es decir, a esta expresión. Observamos que aquí igual, si igualamos los términos de las unidades imaginarias de esta ecuación, obtenemos el siguiente sistema. Ya, al resolver este sistema, obtenemos los siguientes valores para H2. A sub 2 es igual a A sub 1 sobre esta expresión. Similarmente, B sub 2 es igual a menos B sub 1 por la misma expresión. C sub 2 es igual a menos C sub 1 por la misma expresión y D sub 2 es igual a menos D sub 1 nuevamente por la misma expresión. Esto sucede siempre y cuando tenemos las siguientes condiciones. Estas condiciones se dan justamente al resolver el sistema de ecuaciones arriba. Tenemos que A1 debe ser diferente de 0. A sub 1 al cuadrado más B sub 1 al cuadrado igual diferente de 0 y esta expresión también distinta de 0. Así que si suponemos que esta expresión es igual a 0, como son números positivos todos, la única condición, la única implicación, perdón, que se tiene de esto es que H2 es igual al elemento neutro aditivo. Y por lo tanto, el sistema de ecuaciones anterior no tiene solución. Así,
Para todo H sub 1 igual a sub 1 más B sub 1i más C sub 1j más D sub 1k, distinto del 0 sub H elementos de H, vemos que existe H2 definido de la siguiente forma, ¿no? Reemplazando ya los valores que encontramos, que también es elemento de H. Tal que al multiplicar ambos, obtenemos la unidad. Luego, H1 es invertible por derecha. Ahora, dado que H sub 2 le podemos escribir como H sub 1 conjugado, ya que vemos que cambia únicamente el signo de los coeficientes que acompañan a las unidades imaginarias, lo que sucede con la operación de conjugación también en los números complejos. Y esto está dividido para el módulo al cuadrado de H sub 1. De esto último, y como ya probamos que 1 sub H es igual a H sub 1 por H sub 2, y esto le podemos escribir como H sub 1 por, reemplazando H sub 2 aquí, y aquí tenemos otra particularidad, ¿no? Que es que cualquier cuaternión sí conmuta con respecto al producto con su conjugado. Ya, ese es otro hecho que se puede probar igual. Así que aquí conmutamos estos dos cuaterniones y obtenemos que esto es igual a H sub 2 por H sub 1. Es decir, H sub 1 es invertible por izquierda también. Y luego H sub 1 es elemento del conjunto de unidades de los cuaterniones. Ya. En consecuencia, obtenemos la igualdad que buscamos. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de elementos en general en cualquier anillo? Para responder a esta pregunta, primero, bueno, tenemos esta proposición que acabamos de ver, ¿no? Y respondiendo a la duda, son importantes porque observamos aquí que nos permiten identificar o nos dan una equivalencia de una estructura de cuerpo. Es decir, que todo anillo conmutativo A, que verifica que el conjunto de unidades es igual a AT disco, donde AT disco es el anillo quitado el cero. Es un cuerpo. Lamentablemente, digámoslo así, el anillo de cuaterniones de Hamilton no llega a tener la estructura de cuerpo, ya que no cumple el axioma conmutativo. Ya, sin embargo, el anillo no conmutativo con conjunto de unidades igual a HT disco se denominó más tarde como anillo de división o cuerpo no conmutativo de los cuaterniones de Hamilton. Finalmente, como conclusión, me gustaría decir que desde mi perspectiva, Hamilton sobresalió del resto de los algebristas de su época al proporcionarnos esta herramienta precisa para poder describir el espacio tridimensional, ¿no? Dotándola ya una cuarta coordenada que viene a representar la dimensión temporal. Una de las aplicaciones que les puedo comentar es la que le dio su discípulo, el matemático escocés Peter Tait. Tait estudió en la Universidad de Edimburgo y en Cambridge y fue compañero de Maxwell. En 1859, por sugerencia de su profesor Hamilton, Tait publicó su primer artículo sobre la aplicación de los cuaterniones a las ecuaciones de Fresnel. Estas ecuaciones, indagando un poco, son un conjunto de relaciones matemáticas que describen el comportamiento de la luz al desplazarse entre medios que tienen índices de refracción distintos. Como se puede apreciar, los cuaterniones de Hamilton no solo aportaron a la matemática, en particular al álgebra, como se puede pensar, son también fundamentales en la física y fueron reconocidos y utilizados por personajes como Maxwell, Klein, Cayley, Heisenberg, entre otros. Y a propósito de estos nombres, me gustaría terminar con las palabras que le dedicó James Clerk Maxwell acerca de estos números.
Solo mencionaré el nombre de esta clase importante de magnitudes dirigidas en el espacio, que Hamilton ha llamado vectores, y que son el objeto del cálculo de cuaterniones, rama de las matemáticas que, cuando haya sido asimilada por los hombres de tipo ilustrativo y vestidos por ellos con imágenes físicas, se volverá, quizá con otro nombre, el método más poderoso de comunicar verdaderos conocimientos científicos a personas desprovistas del espíritu del cálculo. Y eso es todo lo que les puedo comentar acerca de los cuaterniones. Para más información pueden verificar las siguientes referencias, donde tenemos, por ejemplo, Addison Goncalves, Introducción al Álgebra, Proyecto Euclides, Instituto de Matemática Pura y Aplicada IMPA, y entre otros, ¿no? Hay mucha información sobre el anillo de cuaternio de Hamilton. Gracias. Gracias, Carlos. Y damos a continuación preguntas, comentarios, por favor, son bienvenidos. Sí, por favor. Mauro quiere hacer una pregunta. Bueno, al doctor Boris, un gusto de verle a los tiempos y qué bueno que sigamos formando este grupo y las charlas. Más bien yo quería preguntar si es que se podría concretar las aplicaciones que se hace exactamente en la física y vamos a ver en la cinemática y en la mecánica. No sé cómo me podría orientar de una mejor manera porque, por ejemplo, del cuaternión se utiliza solamente su parte vectorial, la parte escalar no se la usa. ¿Desde cuándo comenzó esto? ¿Quién tuvo la idea de aplicarle esto? Esa es mi pregunta. Gracias. Ya. La verdad es que también desconozco desde cuándo se empezó a aplicar, pero justamente es muy importante en estas áreas de la física, ¿no? Ya que gracias a estas reglas que propuso Hamilton, luego se definió el producto vectorial, por ejemplo, con estas reglas, entre otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Comentarios. Juan Buenas Carlos, tardes con por favor. todos. Buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes con todos. Hola, Boris. Hola, Carlos. Felicitaciones. Hola. Carlos, una pregunta simplemente. Tú acabaste de mostrar que los cuaterniones con el producto también son un grupo no conmutativo. Al hacer esa demostración, ¿te implicaría que no tiene divisores de cero? A ver. Porque demostraste por forma separada, ¿no? Ujú. Claro, en la primera proposición 2 mostré que con la suma es un grupo abeliano. Y Sí, en la bueno, proposición en 3, eso, con el producto nomás, Carlos, porque con la suma es bastante más evidente. Ajá. ya. A ver, la pregunta es si con esta operación tienen Si con la inverso. operación producto forman un grupo, los cuaterniones. Ya. Sí, formarían un grupo, pero lo que pasa es que la definición dice que todo elemento tenga un inverso, ¿no? En este caso, el elemento que no tiene inverso, bueno, es el cero. Entonces nos vamos al H asterisco, ¿no? Sí, Ya. Ahora, ese la ya tiene pregunta inverso. viene con el H asterisco con el producto, donde tienes todos los elementos invertibles. ¿Eso te implicará directamente que no tiene divisores de cero? No, porque ya le estoy justamente quitando al que en principio lleva el papel del cero, ¿no? En ese caso tendría que definir un nuevo elemento que le voy a llamar el cero del anillo HT No, disco. no, es que ya no hay cero en ese anillo. Quitado el cero, ya no hay cero. Le sacaste al cero para que Entonces, tenga inversa. Sí, no necesitas meterle al cero. ya, en ese caso no. No tendría divisores de cero. Entonces, si tú demuestras que el H asterisco con el producto es un grupo no conmutativo, sí,
¿Ya implicarías que no tiene divisores de cero? Mm, mm, Me parece que no. Ya. Ujú. Te Ujú. felicito. Este es un grupo muy importante. Se le utiliza para muchísimos contraejemplos en teoría algebraica también. Muy Sí, bonito trabajo, Carlos. la verdad es que solo conozco poco. Los empecé a estudiar en cuarto semestre en álgebra abstracta y me llamaron mucho la atención. Y las aplicaciones, tengo entendido por la literatura que son varios, pero no he indagado en particular en alguna. Pero felicitaciones, ya diste el primer paso. Te felicito mucho. Estuvo muy bonito. Muchas gracias. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias, Carlos, y esta área que es tan fructífera, incluso en el área de las ecuaciones en derivadas parciales, toda la cuestión de ciertos sistemas que cumplen un montón de condiciones ahí que están asociadas con con esta excelente estructura algebraica. Bien, agradecerte mucho, agradecerle, Carlos, y entonces esperamos, por favor, hasta la próxima exposición. Muchas gracias. Ya, muchas gracias igualmente. Hasta luego.